Entrando específicamente al asunto legal acá, ¿qué es Roe versus Wade y posteriormente la enmienda Hyde? Sí, Roe versus Wade fue un caso legal que llegó a la Corte Suprema en los Estados Unidos en los 70s. Y en 1973 la Corte Suprema se pronunció dando la libertad a las mujeres para poder decidir sobre el derecho al aborto en su propio cuerpo y sobre, entonces que Roe versus Wade, este mandato de la Corte Suprema, empieza un precedente legal, o siento un precedente legal a partir de 1973, que una mujer tiene el derecho a conseguir un aborto en los primeros 3 meses, la decisión siendo ella por su cuerpo y la de su physician, de su médico. Y del pasados los primeros 3 meses, en el segundo trimestre, algunos y sin ninguna restricción estatal. Y pasado el segundo trimestre, permite que algunos estados pongan restricciones a cuáles son esos derechos de acceder al aborto. La enmienda Hyde, de alguna manera, es una respuesta desde el gobierno estadounidense, en este caso el Senado de los Estados Unidos, que trata de retroceder o empujar un poco este derecho que ha sido granted, que se dio con Roe en el 73. La enmienda Hyde se dio en el 76, y lo que dice la enmienda Hyde es que no se puede usar fondos federales o fondos del gobierno para financiar abortos en los Estados Unidos. Los problemas de la enmienda Hyde básicamente existen porque esto significa en concreto que las personas que utilizan Medicaid, que es el seguro de salud para personas que tienen muy poco dinero o desfavorecidas en los Estados Unidos y que está garantizado por el gobierno federal y que se maneja a nivel estatal, pero garantizado por dinero que viene del gobierno federal, no se puede utilizar. No solamente, y esto es donde viene el problema, no solamente específicamente para abortos, sino en organizaciones que algunos estados consideran que dan abortos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Planned Parenthood y en Planned Parenthood vas a hacerte un chequeo, por ejemplo, un PAP, o sea, un chequeo de cervical de cáncer, Medicaid no te cubriría eso porque Planned Parenthood además hace abortos y Medicaid no va a permitir eso. Entonces, lo que significa eso en concreto es que las personas con menos poder y menos dinero no tienen posibilidad de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva generales, chequeos generales de cáncer, ya sea de mama o cáncer de útero, cualquier otra cosa que tenga que ver con cuestiones reproductivas, con acceder a servicios anticonceptivos, y en general cuidado de la salud de las personas que tienen úteros. Entonces, y como sabemos que en los Estados Unidos la mayor parte de las mujeres que tienen Medicaid son en general personas que ya vienen siendo desfavorecidas por el sistema, mujeres negras, las mujeres afroamericanas, las mujeres latinas. Entonces lo que está pasando, lo que hace la enmienda Hyde básicamente es que se limita los derechos reproductivos de las personas que tienen menos poder y menos dinero. Porque vamos, si tú tienes dinero, tú no necesitas ir a un Planned Parenthood o a un lugar de bajo costo para obtener un aborto o para hacerte tus cuidados de salud. Entonces, lo que hace la enmienda Hyde básicamente es hacer las cosas más difíciles para aquellos que ya tienen una vida bastante marcada por dificultades económicas y por marginalización social.
¿Consideras que hay discriminación racial y de género en los derechos reproductivos y la atención médica contra específicamente las mujeres latinas en Estados Unidos? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, los Estados Unidos tienen una historia muy larga de eugenesia y de querer controlar la reproducción de personas que no pertenecen o que no son vistas como deseables en la sociedad. Hay casos muy sonados, por ejemplo, en California, durante los 70s, donde varias mujeres latinas, mexicanas, la mayoría, fueron esterilizadas sin su consentimiento cuando dieron a luz. Fueron a un hospital, dieron a luz, y estando en el hospital, les hicieron ligadura de trompas, les hicieron lo que se llama la anticoncepción quirúrgica, y sin decirles, y sin que se enteraran. Y es fuente de un documental que, si es que lo encuentran, se llama No Más Bebés. Digamos que esa sensación, esa percepción de que las mujeres latinas están llegando, sobre todo con esta retórica anti-inmigrante, están llegando a tener todos los hijos y hacerse de todas las, o sea, hacer como uso del sistema de beneficios de los Estados Unidos, es completamente falso, pero está muy arraigado en los sistemas y también en las personas que forman parte de esos sistemas. Entonces, por ejemplo, yo he estado haciendo entrevistas aquí en Indiana con algunas mujeres en mi propia comunidad, la mayoría de mujeres latinas inmigrantes, y una de las cosas que ellas me decían era, hay muchísimas cosas, si tú quieres usar anticonceptivos y quieres hacerte ligadura, quieres ponerte un método anticonceptivo de largo alcance, están que te buscan y quieren que te pongas y te hagas. Pero si una mujer tiene problemas para fertilidad, si tu problema es que no puedes concebir, no hay ninguna ayuda. ¿Quién te va a ayudar para eso? Y ellas lo vivían como que no quieren que tengamos hijos, no quieren que nos reproduzcamos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay notoriamente y conocidas experiencias de discriminación en los servicios de salud que no son extrañas, lamentablemente, en el mundo. Hay momentos y experiencias de lo que se llama violencia obstétrica, que han sido documentadas bastantes investigaciones aquí en los Estados Unidos por el American Civil Liberties Union, por Amnesty International también, no solamente en contra de las mujeres latinas. Es cierto que en los Estados Unidos muchísima de la violencia obstétrica está bastante más dirigida a las mujeres afroamericanas, pero las mujeres latinas también sufren violencia obstétrica. Y eso quiere decir que en el encuentro obstétrico, en el momento que estás pariendo, estás dando a luz, te tratan mal, ¿no es cierto? No te piden consentimiento para hacer cosas en tu cuerpo. No te escuchan lo que quieres decirles. Les dices que te duelen y no te hacen caso. Y eso ha sido documentado, por ejemplo, en un libro llamado Immigrant Women, Patient Citizens, o Citizens Mothers, si me acuerdo el nombre te lo mando, en los Estados Unidos, en Patient Citizens, Immigrant Mothers se llama. Y es un libro de una investigación antropológica hecho en Nueva York con mujeres latinas y sus experiencias de embarazo y parto, por un lado en México, de donde venían, y por otro lado en los Estados Unidos, y las violencias y las discriminaciones que ellas sufren.